El 16 de septiembre de 1976 es recordado hoy en día como una de las trágicas fechas marcadas por la última dictadura cívico-militar que vivió nuestro país, y constituye uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese periodo en manos de los militares. Ese día, en la ciudad de La Plata, ocurrieron una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria. Por eso, hoy, en conmemoración a las 10 víctimas de este suceso, entre las que sobrevivieron y las que no, te contamos qué pasó aquella fatídica noche platense. Para repasar todos los hechos, es necesario ubicarnos en contexto. Marzo de 1976. Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel o Isabelita, había heredado la presidencia de la nación luego de la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón. Estallidos, rupturas del gobierno, renuncias y crisis económicas eran solo algunas de las características de este periodo álgido para la Argentina. En este contexto, un grupo de militares tomó el poder e instaló una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se distinguió por llevar a cabo un plan sistemático de terrorismo de Estado hasta diciembre de 1983. Para entonces, Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático. El golpe fue diseñado y puesto en acción como parte del Plan Cóndor, un sistema secreto impulsado principalmente por los Estados Unidos. Es así como el 24 de marzo de ese año se implementó el estado de sitio y la ley marcial. Además, se instaló la presencia de fuerzas militares patrullando en todas las áreas urbanas. Desde el comienzo de los militares en el poder, se llevaron a cabo numerosos casos de detenciones y secuestros, incluyendo trabajadores, sindicalistas, estudiantes y activistas políticos, quienes eran llevados de sus hogares, trabajos o en la vía pública. Este golpe de Estado fue llevado a cabo por la Junta Militar, integrada por los titulares de las 3 Fuerzas Armadas. Sus principales nombres eran Leopoldo Galtieri, Emilio Macera, Orlando Agosti y Jorge Rafael Videla, quien asumió el gobierno de facto el 29 de marzo. El terror dominaba las calles. La Plata, una de las principales capitales universitarias del país, era el nido de varias agrupaciones militantes conformadas por estudiantes que fueron sistemáticamente perseguidas por el Estado. En este contexto, llegó el 16 de septiembre de 1976. Esa noche, el Grupo de Tareas de la Provincia de Buenos Aires realizó un operativo que continuó hasta el 21 de septiembre y que consistió en el secuestro de Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Gustavo Calotti, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Francisco López Muntaner, Patricia Miranda, Emilce Moller, Daniel Racero y Horacio Ungaro. Ninguno de ellos tenía más de 18 años. Muchos de ellos integraban la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Esta agrupación había reclamado en 1975 ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil. Sobrevivientes como Pablo Díaz aseguraron tiempo después que este fue el principal motivo de los secuestros. En el operativo intervino el Batallón 601 del Departamento de Inteligencia del Ejército. Lo que resulta más notable en estas órdenes es que en todos los casos se les asignó el nivel de riesgo más bajo a los estudiantes. Sin embargo, eso no impidió que los oficiales reprimieran a las víctimas. Los secuestros fueron llevados a cabo por oficiales pertenecientes a la policía de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección en ese entonces del general Ramón Camps y Miguel Echecolatz. Además, se utilizaron vehículos Ford Falcon de la Marina para llevar a cabo las acciones. Durante los secuestros, los jóvenes estudiantes fueron sometidos a varias torturas en centros clandestinos como el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Solo 4 de ellos sobrevivieron: Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moller. El resto está dentro de la lista de alrededor de 340 adolescentes secuestrados y desaparecidos del país. Lo ocurrido después de los secuestros pudo ser reconstruido principalmente por los testimonios de 2 de los sobrevivientes, Pablo Díaz y Emilce Moller.
En su declaración durante el juicio a las juntas, Pablo recordó cómo lo torturaron con una picana. Yo creía que era la máquina que veíamos en las películas. Esas que se movían cuando uno decía una mentira, dijo, y continuó en el relato. Me decían que abriera la mano cuando tuviese un nombre, pero el dolor era insoportable. Abría la mano a cada instante, pidiendo que me mataran. Emilce tenía tan solo 16 años. En el juicio también contó su historia. Cuando llegamos al lugar, nos desnudaron y nos empezaron a hacer preguntas. El que me interrogaba era una persona grandota. No le respondí lo que me preguntó y me pegó mucho. Esto demuestra lo que representábamos más allá de las edades, de los cuerpos. Éramos el enemigo, dijo. Hoy en día, la ley número 10.671 establece en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el 16 de septiembre como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. En la ciudad de Buenos Aires, por su parte, se establece a través de la ley número 29. Este hecho pasó a ser conocido como la Noche de los Lápices y se vio reflejado en la cultura popular en películas como la del director Héctor Olivera, que lleva ese mismo nombre. Esa noche pasó a la historia como una de las fechas que el país jamás olvidará. La Noche de los Lápices. Un motivo más para seguir reclamando nunca más.